Blanco Pitaya es un concepto que une conservación, filosofía y comunidad. Dentro de sus más grandes proyectos fue el haber convertido un bosque en un área natural protegida. Esto buscando crear experiencias inmersivas y que la gente vuelva a reconectar con la naturaleza y pueda vivir su vida con plenitud. Hoy tenemos aquí al creador de este proyecto, a Ignacio, que nos va a hablar un poco más sobre sus retos, cómo llegaron a esto y cuál fue todo el transcurso para lograr que esto fuera posible. Sí, muchas gracias, Sofía. Mira, la verdad es que ha sido una experiencia bastante enriquecedora, ¿no? Desde sus principios, el proyecto lo que ha buscado es mucho generar una conciencia con el ser humano, el cómo habitamos nuestro día a día en este mundo, ¿sabes? La responsabilidad de cuidarlo, ¿no? De entender a la naturaleza y cómo la conservamos y además vernos como parte de ese ecosistema, ¿sabes? O sea, como comunidad. Entonces, el proyecto lo que hace es unir a la mente, ¿no? Lo que tenemos dentro de nosotros, lo que existe en nuestro entorno y cómo a través de ello generamos experiencias para que esta conciencia colectiva sea mayor. Bueno, Ignacio, primero me gustaría hablar sobre tu trayectoria personal, conocer un poquito más de ti y antes que nada, pues, qué experiencias has tenido en tu vida y qué fue lo que te trajo aquí hoy, qué fue lo que te hizo crear este proyecto de Blanco Pitaya. Mira, Sofía, yo creo que en un principio te hubiera respondido como de primera instancia que soy arquitecto, ¿no? Y ahí basaba como el qué tipo de persona recorría este mundo. Hoy en día te puedo decir que mi perspectiva es que soy un ser humano, que estoy aprendiendo a vivir y que estoy buscando la manera de generar una experiencia de vida mucho más propositiva tanto para mí como a la gente que acompaña mi camino. Entonces, partiendo de ahí, me gustaría como profundizar un poquito en este aprendizaje, ¿no? En esta primer parte que fue profesional, como mi trayectoria profesional. Eh, Estudié arquitectura en la Universidad Tecnológica de México. Me titulé con honores dentro de la universidad. Ahí se generó como una responsabilidad y una conciencia mucho más profunda dentro de lo que yo estaba buscando hacer dentro de mi mundo de arquitecto, que era el cuidado del medio ambiente. Desde un principio me enfoqué y empecé a conocer todo lo que era la integración de la energía, ¿no? Dentro de las viviendas o dentro de las ciudades y de ahí empezar a equilibrar, ¿no? La perspectiva de una vivienda dentro de un espacio, Ujú. el cómo podíamos hacerla que esto fuera de una manera responsable en todo su tiempo de vida, ¿no? O sea, una vivienda pues son 30, 50 años, 80 años. Entonces, si nosotros eficientamos la parte del uso del agua, el uso de la luz, ¿no? El diseño bioclimático, ¿no? Para saber qué consumos tiene la vivienda, ¿no? Si es fría, si es caliente, si va a requerir aire acondicionado. Entonces, imagínate 30 años, ¿no? O más usando una energía de manera ineficiente en Sí. una sola vivienda. Después de ahí lo multiplicamos por los millones de viviendas que tenemos en el país. Entonces, para mí fue una parte importante de darme cuenta de la responsabilidad que era empezar a diseñar y empezar a crear proyectos enfocados con esta visión. Y entonces empecé a desarrollar como esta visión profesional para poder desarrollar esta arquitectura. De ahí empecé a emprender, ¿no? Un proyecto que basaba ciertos materiales para todavía poder optimizar los procesos constructivos y que las viviendas estuvieran desde tanto como en el diseño como en los materiales enfocadas en esta perspectiva. Ok. De ahí el tema profesional me llevó a ganar algunos premios nacionales, algunos premios internacionales, dar conferencias en universidades aquí en México, en Estados Unidos y moverme en este enfoque de poder compartir este mensaje de hacia dónde poderlo llevar. De ahí el siguiente paso fue poder profundizar y en mi perspectiva o en mi experiencia personal, el empezar a desarrollarme en un ámbito personal de viajar, de conocer, de empezar a conocer otras culturas, de empezar a ver otras visiones, me di cuenta que necesitaba ir más allá yo como persona y con esta perspectiva de hacia dónde llevar como todo el proyecto, ¿no? Y de ahí tuvimos la oportunidad de ser guardianes de un bosque, ¿no? Dentro de los proyectos que traíamos, nos empezamos a involucrar como más en el medio ambiente, profundizar más en el cuidado de los recursos de los ríos, Ujú. ¿no? De la flora, de la fauna, y entonces empezó a mutar un proyecto en el cual empezamos a entrelazar toda esta experiencia de viaje, toda esta responsabilidad ambiental, toda esta propuesta arquitectónica, para que en lo personal la experiencia tanto de vida mía, como en la propuesta hacia la sociedad, Ujú. pues fuera mucho más profunda, en el cual yo me sintiera como en esta perspectiva de poder aportar algo de más valor
a mi sociedad, ¿no? Y al cuidado, ¿no? Y tener como una interrelación entre todos como mucho más equilibrada. Y es como nace Blanco Pitaya. Wow, me encanta que mezclaste tu ámbito laboral con lo que te encanta y llegaste a este proyecto. La verdad es muy interesante. Oye, ¿y tu formación y la búsqueda interior en tu persona para llegar a este proyecto, dirías que fue pues toda esa pasión que tuviste siempre por el medio ambiente o qué te llevó a esto? No, yo creo que en esta búsqueda que todos tenemos Sí, de vida, ¿sabes? En el cómo enfrentamos nuestra vida en un día a día, nuestros retos, hacia dónde queremos ir, ¿no? Como estas preguntas que nos hacemos todos, ¿no? De hacia dónde queremos llevar nuestra vida, quiénes somos, ¿no? Empecé a profundizar un poquito más en la filosofía y entonces me empecé a dar cuenta de que todavía había una responsabilidad mucho más grande, ¿no? Y cómo todas estas ideas de vida, de quién eres, qué aportas a tu sociedad, sí, empezaron a tener un sentido mucho más allá que solamente profesional. Por eso te comentaba al principio que sí. al inicio a lo mejor te hubiera contestado todo este ámbito solamente en la perspectiva de arquitectura. Hoy en día te lo puedo responder como persona, como ser humano y envuelto en mi responsabilidad, que es aportar a la sociedad con una visión que a mí me mantenga en paz. Entonces, por eso es de que empieza como a nutrirse el proyecto, empiezan a llegar elementos, como que la vibra y la frecuencia, empiezas a encontrar a una tribu mucho más enfocada en esta perspectiva, entonces empieza a crecer. Entonces es como el proyecto empieza a tomar un sentido mucho más de aportación sensorial, ¿no? De qué más podemos ofrecer además de una vivienda o de una experiencia o el cuidado de un árbol o el cuidado del agua, es cómo esto lo adoptamos nosotros en nuestro estilo de vida y además cómo compartimos un mensaje positivo con la gente para que se pueda integrar en todo lo que nosotros buscamos, que cuando la gente conoce de nosotros, sepa que no nada más somos un proyecto que Sí. ofrece una experiencia, sino que tenemos todavía un mensaje mucho más allá para quien está listo para poderlo escuchar, ¿sabes? Ok, mucho más grande de lo que me imaginaba, la verdad. Y después de todo lo construido, ¿qué mensaje te gustaría dejar para quienes te escuchan hoy? Mira, yo creo que lo más importante es buscar paz, ¿no? En nuestra vida estamos como envueltos en un ámbito de situaciones en los cuales nos generan una pérdida de conciencia personal, ¿no? En nuestro estrés de querer destacar socialmente, alcanzar las metas económicas que la sociedad también nos lleva de cierta manera, en saber cuánto tienes y cuánto vales. Sí, ¿No? Entonces, lo más importante para nosotros hoy en día es que volteemos primero hacia adentro y todo lo demás es una consecuencia de lo que tú haces. Si llegan cuestiones económicas es porque disfrutas lo que haces. ujú, Entonces, el ser más consciente dentro de nuestro día a día es algo bien importante en primera para mí, como para poder entender este sentido y además poderlo compartir dentro de las experiencias y el proyecto que traemos. ok, me encanta tu mensaje. Ok, y si tuvieras que decirme toda tu trayectoria a lo largo de tu vida con este proyecto en solo una frase, ¿cuál crees que sería? Aprendizaje. Aprendizaje. Sí, esta vida está llena de etapas y de ciclos. Entonces cada una de ellas es un capítulo. Siempre comento que la vida es como un libro que está llena de capítulos. Entonces tienes capítulos de aprendizaje, tienes capítulos tristes, tienes capítulos profesionales, tienes capítulos de desarrollo. Entonces uno tiene que entender su historia Ujú. y saber hacia dónde la quiere encaminar y poder entender cuál podría ser un final feliz, ¿no? Yo creo que lo más importante es que en nuestra vida sepamos que lo que estamos viviendo y lo que estamos haciendo es algo que nos va a dejar contentos, ¿no? En cualquier etapa que estemos viviendo, pero que estemos conscientes de que la estamos viviendo y queremos estar en ese espacio. Bueno, esta es pregúntame aparte, que me acaba de surgir ahorita. ¿Tú cuándo crees que te diste cuenta de que este era tu propósito en la vida? Porque me dijiste, cuando me hubieras preguntado hace años, yo te hubiera dicho que la arquitectura, etcétera, pero tú cómo te diste cuenta de que ese era realmente tu propósito. Mira, creo que
no lo manejaría que ya realmente es el propósito. Hoy en día entiendo que esto es lo más importante que está en mi vida Ajá. y lo quiero cuidar y lo quiero desarrollar. Ok, No sé hacia dónde me lleve todavía porque la vida es es un acertijo, sí. ¿no? O sea, uno no sabe hacia dónde lo lleva el camino, pero mientras estemos aquí y tengamos una línea que estemos desarrollando, Ujú. la toma de decisiones personales están enfocadas en que estés en paz contigo mismo, contigo mismo de lo que estás haciendo y las decisiones que estás tomando. Entonces, tratándome de acercar un poco a responder tu pregunta, Ujú. yo creo que cuando nace mi hijo, ¿A poco? cuando nace mi hijo me doy cuenta de toda la responsabilidad que traemos también con las siguientes generaciones y toda la responsabilidad que tenemos de transmitirle amor y comprensión de este mundo a otros seres humanos que van a tomar el control de ello en un futuro. Entonces empezó a ser una responsabilidad todavía más grande. Entonces, al empezar a entenderme como papá, Ujú. también fue una perspectiva importante para poderlo llevar hacia este ámbito, ¿no? Entonces, Ok. entender la vida de una mejor manera en paz y después cómo esa responsabilidad viene hacia las siguientes generaciones y hacia tu sociedad. Entonces, Claro. ahí fue cuando dije, ok, esto es algo que me gusta, esto es algo que me mantiene en paz y entonces de ahí es como en la parte de empezarme a desarrollar y en la toma de decisiones que tomo en mi día a día. Me encantó tu respuesta, la verdad. Y bueno, para todo esto, creo que ya hemos escuchado un poquito sobre qué es Blanco Pitaya, pero realmente me gustaría saber qué es Blanco Pitaya como tal, o sea, cómo surge esto, a qué va, cuál es tu idea. Mira, Blanco Pitaya une naturaleza, Ujú. une conciencia y une sociedad, Ok. ¿no? Nosotros nos movemos o esos son nuestros pilares que forman el motor de todo lo que es el proyecto. Ok. Entonces, ¿por qué conciencia? Hablábamos de cómo buscamos nuestro camino, ¿sabes? Hay veces que no sabemos hacer preguntas internas, ¿no? Entonces, siento que habemos muchos que no sabemos dónde preguntar, ¿no? Y dónde buscar estas respuestas. Entonces, lo que buscamos es que Blanco Pitaya, o en esta parte de conciencia, se vuelva un canal de comunicación para poder invitar a la gente en profundizar más en la conciencia, en la presencia, en el tiempo, ¿sabes? En el ego. Como vivir en el ahora, más que nada. Vivir en el ahora, perfecto. O sea, creo que disfrutar el momento en el que estás, el día en el que estás, sin que tu vida dependa de lo que viviste o estar en perspectiva de lo que quieres vivir y Sí. perderte tu presente, sin dejar a un lado que es importante saber hacia dónde uno tiene su rumbo, pero Ok. es importante saber que estamos en este momento y este momento se tiene que disfrutar, ¿no? Ujú. Entonces, por eso conciencia. Entonces buscamos dentro de estas experiencias que todo lo que hable Blanco Pitaya sea el darle valor al tiempo y darle valor a la presencia. De ahí nos vamos a la parte de naturaleza o de medio ambiente. Ujú. Entonces, cómo podemos lograr cuidar, ¿no? Hoy está mucho de moda hablar de la sustentabilidad y el Sí. cuidado del medio ambiente, ¿no? Y por poner focos ahorradores, pues ya hay gente que cree que eso es solamente el tener la responsabilidad de la sustentabilidad, pero pues es mucho más profundo. Sí. Entonces, para nosotros, el tener el contacto con este bosque y ser guardianes de este bosque, o que este bosque hayamos llegado a él, se convirtió todavía mucho más en una responsabilidad. ¿Por qué? Es un bosque mesófilo, solamente el 1% de México lo tiene, es un bosque en peligro de extinción. Entonces, nosotros, al tener este espacio, nos dimos cuenta de cómo lo podíamos conservar. Ujú. Entonces, toda la flora y la fauna de ahí, pues son especies endémicas, hay especies en peligro de extinción. Entonces, ¿cómo te vuelves guardián de todo eso? Sí. ¿Sabes? O sea, es una gran responsabilidad para nosotros pues, tener un lugar así y además cómo cuidamos y cómo lo conservamos. Entonces decidimos convertirlo en un área natural protegida. Entonces, esta área la convertimos en un espacio de protección federal por 99 años, que es lo que nos permite la ley. Ok. Hubiera sido más, yo encantado, pero la ley nos permite 99 años. Entonces, lo que hemos querido hacer es, ok, integramos este espacio, lo protegemos Ujú. y sabemos que no vamos a estar aquí 99 años, ¿sabes? Entonces, es como parte también de dejar una herencia hacia las siguientes Sí. generaciones. Entonces, lo que nos interesa mucho es que esto se mantenga y además invitemos a más gente a sumarse a proteger áreas, ¿no? Sí. Entonces,
De ahí viene el siguiente pilar, que es la parte de la comunidad o la parte social. Al momento de entender al medio ambiente y esta responsabilidad que tenemos, nos damos cuenta que pues nosotros estamos dentro de este universo, ¿no? Ujú. Entonces las comunidades que se encuentran alrededor del bosque, obviamente pues tienen pues muchas necesidades porque están muy aisladas Sí. y con falta de oportunidades. Entonces, el proyecto que nosotros estamos desarrollando en la reserva lo que busca es integrar precisamente a la comunidad para que la comunidad se vuelva parte de. Nosotros no llegamos como a imponer, Sí, ¿no? no. La conservación y las actividades que se van a desarrollar ahí, sino hacemos una integración social, entendiendo que obviamente pues, las personas que están con nosotros dentro de la reserva, pues es gente de la misma comunidad. Ujú. ¿Para qué? Para capacitarlos, para que aprendan, para que vean su espacio en el bosque como también algo de valor, ¿no? Porque ellos eh, o hay veces que por su necesidad lo que pasa es que reciben apoyos Ujú. y en lugar de conservar el bosque, lo que hacen es deforestarlo y plantar, por ejemplo, café, ¿no? Entonces, desmontan 8 hectáreas, Sí. destruyen el bosque y plantan una actividad económica que no tiene fondo, Ujú. ¿no? Entonces, ellos lo hacen porque pues necesitan trabajo, Exacto. no lo hacen por querer destruir, sino lo hacen por necesidad. Ahí es donde entra la parte de capacitación social y la parte de capacitación también en la parte hasta de gobierno, ¿sabes? Ujú. Porque estos apoyos muchas veces vienen del gobierno y lo que hacen en lugar de simplemente entregar una actividad para poderse decir que apoyan a las comunidades, es que los dejan a su suerte otra vez. Entonces ellos pues plantan, lo trabajan durante años y cuando llega la cosecha del café, Ya. llega un coyote y le venden el café a 5 o 7 pesos el kilo de la cereza, del café. Entonces dices, ¿cuál es el objetivo de haber deforestado? Ni siquiera resolviste la situación social y entonces estás generando pues varias problemáticas. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Integramos a esta gente para poderla desarrollar dentro de la propuesta de Blanco Pitaya dentro de la reserva. Y aquí viene otra de las partes bonitas de mi vida, que es yo disfruto mucho el café. Entonces, al conocer esta perspectiva de las comunidades dentro de la reserva, pues empezamos a capacitarnos y empezamos a sacar una marca de café en comunión con la misma comunidad. Entonces, ¿por qué? Porque entonces los capacitamos y ellos en lugar de vender su cereza como tal, como fruto, Sí. empiezas a tener un cuidado de la tierra Ujú. y tus procesos empiezan a ser mucho más productivos y en lugar de venderlo, tú ya eres propietario también de una marca de café. Entonces vamos de la mano, ¿sabes? Ellos son los dueños de la tierra, ¿no? Nosotros podemos ayudar, ¿no? En ese sentido de capacitación y entonces empezamos a hacer una red social mucho más profunda que solamente el comprarles, ¿no? Para nosotros sería como Sí. muy fácil comprarles el producto y hacer, ¿no? Pero no lo hacemos así, sino generamos alianzas. ¿Para qué? Para fortalecer, ¿no? El objetivo del proyecto no es solamente ser exitoso económicamente, sino es ser exitoso socialmente, ¿no? Claro. Que es como una de las partes más importantes y de los pilares que tenemos dentro de la reserva. Entonces, nuestro ámbito es conciencia, Ujú. es medio ambiente y es cuestión social. Entonces, ¿qué pasa aquí? Es que las experiencias que nosotros tenemos adentro de la reserva empiezan ya a hablar todo este lenguaje. Entonces, ¿qué hacemos? Generamos campamentos sensoriales, inmersivos, Ujú. en los cuales dentro de esta reserva, que es un ámbito tan bonito, ¿no? De biodiversidad y de especies protegidas y de flora, de fauna, ¿cómo logramos que la gente cuando asista a la reserva pueda tener unos mensajes todavía más profundos Sí. en los cuales hablemos de la importancia de la naturaleza como maestra? ¿Sabes? Nosotros en la naturaleza vemos a un río, ¿no? Y el río entonces tiene un inicio y tiene un fin, Ujú. ¿no? Y si encuentra una piedra, el río se adapta, busca el camino más sencillo para poder fluir. Nosotros como seres humanos deberíamos de hacer lo mismo, ¿sabes? Deberíamos de no ver los obstáculos simplemente y detenernos, sino saber cómo nos tenemos que adaptar para seguir fluyendo, ¿no? Y cómo tenemos que buscar el camino más sencillo para poder continuar, ¿no? O los árboles, ¿no? Ves un árbol que a lo mejor se le cae una rama y entonces ¿qué hace? Cicatriza y con lo que tiene busca la manera de seguir creciendo y viviendo. Entonces, la naturaleza se vuelve en una maestra cuando la sabemos observar. Entonces, eso es lo que hacemos dentro de la reserva. Entonces, invitamos a la gente a tener una experiencia inmersiva dentro de la reserva y además acompañarla con audios que tienen esta perspectiva a través de toda la reserva. Entonces, está en contacto con la naturaleza. Si nos llueve,
O sea, imagínate, ¿no? Nos llueve y ¿qué es lo que hacemos? Nos queremos alejar, nos queremos tapar, cuando la lluvia es parte de este entorno. Nosotros somos seres humanos en los cuales nos podemos integrar y estamos, o sea, vivimos en los elementos, somos parte de Claro. los elementos, entonces nos olvidamos de ellos, ¿no? Tenemos frío, nos tapamos, ¿no? Llueve, nos cubrimos. Entonces, perdemos un poco el sentido de estar en nuestro ambiente natural por buscar comodidad. Todo lo que hacemos dentro de nuestras experiencias es buscar que la gente tenga este sentido de decir, ok, llueve, me adapto, como la Y vida. disfrutarlo también. Ujú. En la vida, si viene un problema, pues no te puedes esconder, ¿no? Hay que Sí. enfrentarlo y pues dices, ok, con lo que tengo, ¿cómo lo resuelvo? Ujú. Entonces, vamos muy de la mano en hacer estas analogías con la naturaleza, con la experiencia dentro de la reserva, con todo esto que te acabo de platicar. Wow, me encanta. La verdad es que siempre fui yo también muy fan de la naturaleza y luego me gusta ver las cosas de este modo, pero sí siento que muchas veces como que ves siempre lo negativo y en lugar de buscar adaptarte, como que ya te quejas y lo dejas y como que no lo disfrutas. Y me gusta que intentas que todas las personas vean como las otras perspectivas que hay y puedan disfrutar de su entorno y además como que ver pues todo lo hermoso que tiene para ofrecernos. Sí, lo que pasa es que somos parte de, Sí, claro. ¿sabes? O sea, nosotros tenemos que vernos como parte de, ¿no? Ujú. Tenemos un ciclo, tenemos un inicio y un fin. Es lo que hablamos en un inicio. ¿Cuál es nuestro sentido de estar aquí? Entonces, al poder ser un poco más conscientes de este inicio y de este fin y que somos parte de, pues nuestra experiencia de viaje se empieza a volver más importante y Sí. le das mucho más sentido a lo que quieres, a lo que Ajá, quieres como que vivir. aprecias más todo, sobre Así es. todo. Entonces, si tú te sientas y ves un amanecer en silencio, ¿sabes? Te das cuenta de que tienes una oportunidad cada día de vivir y hacer las cosas que tú quieres, ¿sabes? Claro. Perdemos luego eso, ¿sabes? Si los amaneceres costaran, te aseguro que mucha gente pagaría por irlos a ver. Sí. Son gratis, ¿sabes? Sí, como que Entonces, pierdes, o sea, dejas de disfrutarlo, ¿no? Cuando ya sabes que lo tienes. sí, o sea, como se vuelve muy rutinario, Exacto. ¿no? Pues ahí está, ¿no? Pero lo importante es que aún con toda esta parte de relación personal que tienes con tu parte productiva, que es importante, o sea, no buscamos que la gente se vaya a vivir al bosque, Sí. ¿sabes? Porque también eres un ser social que tiene que aportar y entendemos que somos seres sociales que tenemos que hacer entre todos algo mejor para todos, Ujú. ¿no? Y eso parte como el preámbulo bien de Blanco Pitaya. Entonces, cuando nosotros hablamos de este tipo de cosas, lo que buscamos es conciencia y que lo que estés haciendo también tenga un valor, ¿no? Hacia los demás. Y entonces ahí se vuelve como una red mucho más bonita de Ujú. integración entre todos y se vuelve una experiencia de vida entre todos, entre comunidad fuerte. Entonces lo que queremos hacer es precisamente que se conozca y empecemos a hacer más conciencia entre todos para poder cuidar el medio ambiente, cuidarnos entre nosotros, darnos cuenta de todas las oportunidades o los beneficios que tenemos cada uno de nosotros en nuestra vida y cómo, si podemos ayudar, ayudemos, ¿no? Claro. Entonces de ahí parte todo este preámbulo de Blanco Pitaya y eso es precisamente lo que nosotros estamos haciendo. Muy bien. Oye, ¿y para ti qué significó el haber logrado conservar esta área como un área protegida? Pues realmente es un logro, o sea, Sí, no ha claro. sido fácil, pero sentimos que es como el primer paso, ¿sabes? O sea, encontramos como esta línea de poder conservar, ¿no? De hacer conciencia. Sabemos que es un gran logro haber convertido este bosque mesófilo en un área natural protegida, una nueva área natural protegida en México. Y sobre eso nos abre como el camino para poder hacer más, ¿no? Se nos ha acercado gente que no sabía que esto existía, ¿no? O Ujú, sea, claro. hay gente que pues, allá en la comunidad pues tiene terrenos y dice, ok, tengo el bosque, pero ¿cómo puedo hacer que este bosque pues también me ayude a que yo pueda vivir en armonía con él, ¿no? Y no nada más quitarlo, ¿no? Y desmontarlo, sino qué actividades se pueden hacer. Entonces, por eso es de que al momento de convertir el bosque en un área natural protegida, también nos permite generar estas experiencias y entonces empieza a haber un equilibrio. Entonces ya podemos entrar con la sociedad, con la comunidad, con las experiencias, con el café, con la experiencia inmersiva. Entonces ya se vuelve un ecosistema, por eso partíamos de la parte del ecosistema, en cómo integramos todo esto para que haya equilibrio. Entonces, el haberlo logrado y el estar con este proyecto dentro de la reserva, pues nos abre el camino de seguir en ello, ¿no? Ok. Entonces, proteger más bosques, invitar a más gente, generar una comunidad más consciente, que entonces entre todos podamos hacer que esto sea una experiencia de vida mejor. Yo tengo una duda. Cuando dices experiencias inmersivas, ¿cuáles son esas experiencias que ofrecen?
Sí, lo que te comentaba es precisamente dentro de los campamentos, cuando la gente llega a la reserva, se le dan audios. Ajá, Estos audios camina, ¿no? La Ujú. gente camina. Entonces invitamos a que estas caminatas sean en ciertos puntos observando precisamente a la naturaleza y lo que les describimos de lo que empezamos a ver. Ujú. Por ejemplo, lo que hablábamos del río, ¿no? Lo Ujú. que hablábamos de los árboles. Si nosotros ponemos en perspectiva cuando estás en un grupo con un grupo de amigos, con un grupo de personas, Ujú. es como cuando vas al bosque y ves muchos árboles, ¿sabes? Somos parte de. Sí. Entonces, cuando tú te analizas rodeada de estos elementos, te ves como parte de ellos. Y entonces hay unos que son más altos, hay unos que tienen formas diferentes, hay unos que tienen otra perspectiva. Y entonces, ¿cómo hacemos que que todo esto que esté como en este entorno lo podamos entender como parte de nosotros? Entonces, los audios te van describiendo este tipo de elementos para poder profundizar como en una vida y en una sociedad, ¿no? Entonces, una de ellas es esto. Otro es la parte del amanecer, ¿no? En silencio, lo que te platicaba, o el caminar en silencio. O una de las experiencias que más le gusta a la gente es, dentro de la reserva tenemos un lugar que se llama la Poza de los Sueños. Ajá. Entonces, el cierre de esta experiencia inmersiva dentro de es estar en la Poza de los Sueños, el tomar una piedra que te haga sentido a ti dentro de la reserva y contarle como tus miedos, ¿sabes? Dicen que algo debe de morir en ti para que algo deba de nacer, ¿no? Entonces, cuando tú sueltas estas cosas que hay veces que no sabemos qué tanto cargamos, ¿no? Entonces hay veces que uno en la vida carga muchas cosas y lo que intentamos es de que pues, lo sueltes Ajá. y pues continúes. Entonces, esta experiencia en la Poza de los Sueños es como el cierre de todo este aspecto sensorial o inmersivo. Entonces lo que hacemos es que la gente precisamente le cuente estos miedos y después, ¿qué es lo que hace? Es que lo integra al río. Entonces, ¿por qué en el río? Porque el río es continuidad, Ujú. ¿sabes? Y entonces entregarle estos retos para que algo nuevo nazca en ti. Entonces, este tipo de experiencias, lo que buscamos es precisamente que la gente que entre a vivir una experiencia dentro de Blanco Pitaya reciba un mensaje que pueda llevarse a su día a día. Ok, para llevártelo contigo, ¿no? Que la experiencia se quede dentro de ti. Correcto. Eh, ¿Y cómo se conecta tu visión personal y la filosofía con el camping estoico? Mira, una de las cosas para nosotros importante es lo que te platicaba de empezar a leer más sobre la espiritualidad y sobre la filosofía. Para mí la filosofía estoica me hizo mucho sentido porque es una filosofía muy práctica. Ajá. Es una filosofía que puedes poner en práctica en cualquier momento de tu día desde que te despiertas. Ujú. Sabes, despertarte con tranquilidad, preparar tu día, de saber qué vas a enfrentar en la noche, el poderlo analizar, el poder saber si actuaste de manera correcta conforme a tus valores en ese día para, si no lo hiciste, tampoco es como castigarte, ¿no? Sino Sí. es ok, pero mañana lo voy a hacer mejor. Entonces, dentro de la filosofía estoica se marca como un diario estoico, se marca como un análisis profundo de tu día a día en agradecimiento de pues, iniciar un día y también encerrarlo. Entonces, esta filosofía a mí me hizo mucho sentido para trasladarla hacia el bosque. Entonces, los estoicos son maestros en la observación de la naturaleza. Y de ahí viene todo este proceso de desarrollar esta propuesta sensorial, emocional en el bosque, porque pues, aparte el tener el bosque o ser guardianes del bosque, Ujú. pues fue como demasiadas cosas que se Sí. juntaron para hacer sentido, ¿no? Entonces llegó la filosofía, llegó el bosque y llegó la propuesta. Entonces todo se unió precisamente para poderlo enfocar en ello. Entonces es un poquito, por eso hablamos de que el proyecto tiene filosofía, tiene Claro. conciencia y tiene sociedad. Es ahí donde todo el proyecto se desarrolla. Muy bien. Tengo también otra pregunta. He escuchado que también han desarrollado proyectos con niños, ¿correcto? Sí, cuando nosotros nos acercamos a las comunidades, Ajá. encontramos en los cafetales que te mencionaba, pues niños que están trabajando desde los 5 años, Ok. 6 años. Obviamente, pues sus familias lo que hacen es, pues vente a ayudarnos, ¿no? Pues ¿Por sí, qué? Porque tenemos que vender kilos, porque pues va a venir el coyote a recoger. a recoger toda la cosecha y entonces pues tenemos que aportar todos, ¿no? Entonces, pues obviamente pues, nos pone en perspectiva de las oportunidades que tiene un niño de una comunidad a las Sí. oportunidades que tiene ya un niño en una ciudad, ¿no? Con mucho mayor oportunidades de desarrollo.
Entonces, dentro de los pilares de Blanco Pitaya, por eso es la cuestión social o de comunidad, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? Pues primero la gente que vive ahí, integrarla al proyecto. Económicamente, hacer la parte de los productos, ¿no? Que se puedan generar como en la parte del café. Y los niños, pues son las semillas del futuro, ¿sabes? Entonces, al momento de que asistimos a las escuelas, luego nos invitan para poderlos ayudar a, por ejemplo, no tienen cuadernos, no tienen colores, no tienen pinturas, ¿sabes? Entonces, obviamente estos niños, pues, no tienen este contacto con el arte ni las oportunidades del conocimiento para poderse enfrentar a un futuro tan competitivo que Claro. hoy en día para todos es un Sí. reto. Entonces, ellos, obviamente, cuando crecen, pues, ya nacen con un retraso en la parte de herramientas y de oportunidades. Entonces, por eso para nosotros es importante, generalmente trabajamos con primarias, lo que hacemos es pues llegar, ver qué necesidades hay y de qué manera poderlos ayudar. Ok. Entonces, desde poder hacer a lo mejor alguna integración de materiales, ¿no? De mejoramiento de las instalaciones de la escuela y de pues juguetes, ropa, lo que podamos hacer. Entonces, siempre invitamos como a las personas que siguen a Blanco Pitaya o entre amigos, familiares el empezar a llevar este tipo de acciones dentro de las comunidades. Entonces, otra vez volvemos a girar en la parte de qué responsabilidad tenemos socialmente en lo que podemos hacer, ¿no? Nos gustaría hacer más, pero pues hacemos lo que podemos y hacemos lo que está en nuestras manos y por ello los niños se vuelven una parte importante. Entonces, eso lo hacemos con los niños de la comunidad y además a los, por ejemplo, niños de ciudad. También lo que hacemos es hacer campamentos dentro de la reserva en los cuales les explicamos la importancia de, ¿no? Entonces, por ejemplo, luego nos llega basura en el río, ¿no? De gente que también tiene una parte de inconsciencia, que es mucho más fácil tirar Sí. cualquier cosa al río en lugar de tirarlo en el bote de basura o en los contenedores, ¿no? Entonces, desde ahí entendemos la parte de la desconexión social. Entonces, al momento de llevar a los niños, lo que hacemos es hacerles entender que si uno tira basura en la calle, ¿no? Al fin y al cabo va a caer también en la naturaleza. Claro. Y esa agua es parte de todo nuestro universo que hay en esta tierra. Entonces, generamos esta conexión entre la responsabilidad ambiental y con los niños cuando crecen o tienen estos mensajes desde chiquitos, adoptan una responsabilidad mucho más profunda que al fin y al cabo ellos van a ser los que van a tomar el control en un futuro. Por eso estamos con los niños chiquitos. Ay, qué padre. ¿Y tú qué visión tienes, Ignacio, para Blanco Pitaya a futuro? ¿Realmente para dónde crees que va este proyecto? Lo que a nosotros nos gustaría es precisamente volver más áreas naturales protegidas, ¿Ok? ¿no? El poder invitar a más gente, el poder proteger más hectáreas, en tener más acciones sociales en las comunidades, el poder hacer que el proyecto se sumen pues, más personas, más empresas, más gobierno, precisamente para que entre todos podamos lograr como una acciones sociales más profundas en estos ámbitos que es pues, la conservación, el medio ambiente, ¿no? El cuidado de la flora, de la fauna, el apoyo a la niñez, que pues, son el futuro. Y si eso lo logramos en los siguientes años, pues la verdad es que yo me sentiré como muy satisfecho de haber impulsado este tipo de acciones. Ok. Pues me encanta todo tu proyecto. La verdad es que siento que tienes una visión muy bonita que va a ayudar a muchas personas a volver a reconectar con la naturaleza y lo que tenemos que muchas veces no apreciamos. No sé si te gustaría compartir algo más sobre este proyecto, invitarnos a alguna de tus experiencias, lo más importante para ti que haya surgido de esto, o cualquier cosa que nos quieras platicar además. Sí, Sofía, la verdad es que creo que lo más importante es conectarnos con nosotros mismos. Sí. ¿No? O sea, te digo, todos traemos ruido, todos traemos retos, ¿no? Entonces, no perder nuestra sencillez de ver el día con gratitud, con aceptando todos los retos que tenemos para poder tener una experiencia de vida más bonita. Entonces, lo que invitamos es eso. O sea, nuestro mensaje se resume en que seamos más conscientes de nuestro día a día, que seamos más presentes. Y si alguien quiere conocer de las experiencias, quiere profundizar más, quiere colaborar, quiere hacer alguna alianza con nosotros, nos puede contactar en la página de internet, nos puede contactar en redes sociales, todo es Blanco Pitaya, blancopitaya.com, en Instagram igual, en TikTok, en YouTube, en Spotify. Entonces lo que generamos es precisamente canales de comunicación para que la gente pueda acercarnos a nosotros y que salga de ahí, pues pueden salir mil cosas, ¿no? O sea, yo siempre he sido fiel creyente que las alianzas son más importantes que solamente quererlo hacer solo. Entonces, para nosotros es bien importante que la gente se acerque y que si quiere colaborar, veamos la forma de poderlo lograr. Bueno, Ignacio, pues nos encantó tenerte aquí. Me encantó conocer sobre tu proyecto.
pues ya escuchamos más sobre qué es Blanco Pitaya, una hermosa experiencia para poder conectar contigo, con la naturaleza y pues realmente yo con lo que me quedo es pues una manera de encontrar paz, viendo lo que nos rodea y apreciando las cosas de la vida. Pues, ¿qué te digo? La verdad es que esto es parte de la experiencia que queremos compartir, ¿no? Nos interesa mucho difundir el mensaje y por eso estamos abriendo este tipo de comunicación para que más gente nos conozca y sobre eso partir para ver hacia dónde nos lleva la vida. No, pues te deseo lo mejor en este proyecto, Ignacio. La verdad es que estás haciendo un gran cambio que muchas veces no nos damos cuenta de que hace falta realmente en la ciudad que tenemos. Y pues espero que puedas crecer muchísimo, que logres conservar muchas más áreas, que creo que es lo más importante que hace falta hoy, que le abramos la mente a muchas personas que no ven esta parte de la vida. Y pues nada, me encanta tu propuesta, me encanta tu proyecto y espero que llegues muy lejos. Pues, muchas gracias, Sofi. Cualquier cosa, tienen nuestras redes y cualquier persona que quiera sumarse o platicar con nosotros, siempre estamos abiertos a poder sumar.